¿verdad? Por el obeso, ¿verdad? Sacando la obesidad, ¿verdad? Que sí también, no digo que no es un problema para el cirujano. Mucha gordura, es difícil operar por la gordura. Nosotros vemos un paciente que no es muy obeso, no, vamos a tener que hacer dieta, y los pacientes no quieren, y después se ofenden porque ustedes dicen eso, ¿verdad? Ah, me están llamando de gordo, obeso, ¿verdad? No estamos llamando, pero no da para operar así. Bueno, sacando los procesos crónicos, ¿verdad? Aquellos ocasionados por el consumo. ¿Pueden apagar la luz ahí, Alessandra? Y peor que es Alessandra mismo, ¿verdad? Alexa, ahí está. No, Alexa, pésimo servicio. De acá, cambien su configuración de Alexa. Bueno, tenemos el abdomen globuloso por la mala alimentación, consumo de bebidas, ¿verdad? Hay que descartar también el abdomen globuloso por el embarazo, la gestación, la mujer, es algo que ocurre de forma natural durante la gestación. Y también hay un detalle muy importante que hay que descartar. A veces tenemos, como decía en portugués, bichigoma, pero acá se llama globo vesical. ¿Se escucha todo? ¿Se escucha ahora? No hay micrófono, entonces voy a hablar lo máximo que puede gritar es esto. Entonces hay el globo vesical, ocurre más en el hombre, claro. No digo que solo en el hombre, mujer también, pero más en el hombre por el hecho de que los hombres tienen allá problemas de próstata, son los que más tienen infecciones urinarias, entonces son los que más tienen a largo plazo con la edad dificultades para orinar y hacen acumulación de la orina y puede llegar en la vejiga a acumular 3 litros de agua, una térmica de 2 litros, 3 litros es mucho, y llega a bombar el abdomen y llega al paciente. Y a veces incluso, ya les comenté al inicio de las clases cuando empezaron, ¿se acuerdan conmigo? Hablamos que los cuadros de globo vesical pueden simular una peritonitis de tanto dolor que ocasiona. El paciente grita, el viento y ustedes tocan y tiene signos de irritación. Ese es el globo vesical, puede simular una peritonitis. ¿Está bien? Duele muchísimo, pero cuando van a hacer eso, pregunten al paciente, ¿verdad? ¿Orinaste? ¿No orinaste? Ah, bueno, no orinaste. ¿Ya tenés problemas? Sí. ¿De qué? Próstata. Ah, ya. Relacionen. Vamos a hacer una sonda. Sale orina, descomprime la vejiga, el palpen en el abdomen. ¿Pasó el dolor? Pasó. Inmediatamente que se descomprime la vejiga, el dolor desaparece. Entonces, todo paciente que llega así, no sabemos realmente si está con ese dolor y hay que preguntar, ¿orinaste? ¿No? Bueno, al baño un rato. ¿No consiguió orinar? Entonces sonda. ¿Está bien? Ese es protocolar. Hay que hacer. Yo cuando me voy a evaluar a un paciente con dolor abdominal en ginecología, en clínica médica, y dicen que le duele el abdomen, le pregunto, ¿orinas? No. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Yo le miro al médico y bueno, hacer una sonda vesical, el enfermero puede hacer eso. Se le sonda vesical y de aquí a unos 10 minutos vengo de nuevo para ver el paciente. Vuelvo y está bien. Bueno, ahí está su problema. Muchas veces me salvé así, ¿verdad? De diagnósticos. Bueno, ahora vamos a lo que puede generar el aumento del abdomen. Gases, ¿sí? Por ejemplo, gas localizado por perforación de víscera puede acumularse dentro de la cavidad en forma de neumoperitoneo, o abscesos y crecimiento de bacterias anaeróbicas pueden generar fermentación gases dentro de la cavidad, ¿sí? Gases dentro del intestino, nuestro estómago, nuestro colon, puede llegar a producir, mediante la fermentación de bacterias de nuestra flora intestinal, gases que si el paciente no consigue evacuar, va a distender el intestino. Y sí, puede llegar a bombar el abdomen también, es un abdomen bombado. ¿Es algo normal? No siempre está obstruido. Por ejemplo, pólvora, ustedes ya saben de la obstrucción fecaloma, cuerpos extraños, tumores pueden llegar a producir un abombamiento del intestino y eso genera un balonamiento del abdomen, un grueso bien. Al decir crónico, nosotros nos referimos a algo que no es agudo, no es algo repentino, es algo que ya llevó semanas para producirse ese abdomen abombado. ¿Ok? Y puede ser, además de gases, líquidos en forma de así, que es lo más clásico que vamos a ver, dentro de la cavidad intestinal, nuestro abdomen puede almacenar 6 litros, 8 litros, hasta 10 litros en el abdomen, mucho más. Y eso es mucho, ¿verdad? Como sería casi aproximadamente 5 térmicas de estos, 5 termos de agua en su abdomen. Y eso es algo que es crónico. El paciente va
creciendo su abdomen y su abdomen se va adaptando porque es algo lento, no es así es que se acumuló de un día y amaneció y ya con 6 litros, no, lleva tiempo. Entonces, ¿qué hace el paciente? No consulta y va pasando, pero va a llegar un momento que sí va a pasar algo, que esa presión dentro del abdomen va a generar que ya el diafragma no consiga empujar el abdomen hacia abajo y el paciente va a relatar dificultad para respirar. O la distensión ya va a generar dolor. O los orificios herniarios que antes estaban conservados por la presión se pueden herniar. Una hernia umbilical, una hernia inguinal, y ahí el paciente va a tener complicaciones de esa hernia. ¿Está bien? Entonces tenemos líquidos, gases y tumores también. En el caso de sólidos, podemos tener acumulación de materia fecal en cuadros de obstrucción intestinal y acumularse mucha materia fecal. Paciente que come y no va de cuerpo y va comiendo y sigue comiendo, va acumulando materia fecal. Y la materia fecal suma. Puede llegar incluso hasta tener 4 kilos de materia fecal en un paciente que no es factura. Sí, hay personas que no defecan y achan extraño, pero igual van comiendo, ¿verdad? No es que van a consultar. Y acaban comiendo mucho y se acumula eso, ¿verdad? Bueno, o puede ser un tumor como por ejemplo un cáncer de colon, puede ser sea de próstata, puede crecer en la próstata y crecer desde allá, un tumor de ovario, un mioma, todo eso puede crecer dentro del útero y llegar a tener aquí un abdomen abombado y palpamos si es una masa sólida. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué puede producir un abdomen, un grueso vientre crónico? Que serían los balonamientos del abdomen de forma crónica. Son los gases, los líquidos y los sólidos. Y eso vamos a ir viendo por separado. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos abonamiento abdominal de forma crónica. Parece un abdomen normal, se asemeja en este caso a un cilindro aplanado, cuya circunferencia va aumentando y se hace prominente en el caso de niños y adultos de edad madura. El aumento del volumen del abdomen puede tratarse de forma lenta, en el caso crónico, ¿verdad? O rápidamente, ya en el caso agudo. Puede estar localizado en una parte del abdomen o puede ser todo el abdomen abombado. ¿Bien? Por ejemplo, los que tienen carácter localizado son los tumores que pueden crecer de un lado y abombarse. Un tumor retroperitoneal puede crecer de un lado y abombarse hacia el abdomen. Podemos tener un quiste del páncreas que puede crecer hacia la región del epigastrio, o un tumor de estómago que puede crecer y abombarse también. O puede ser generalizado, en el caso de los líquidos por ascitis, en el caso de los gases del neumoperitoneo, y ser la traducción de un proceso agudo o de un proceso crónico. En este caso, como dijimos, hay que descartar esto, ¿verdad? Que es la obesidad, ¿verdad? Ver otros factores también, como el caso de pacientes que no están pudiendo orinar. Y algunos pacientes tienen lo que nosotros llamamos distensión gástrica, en este caso por un síndrome pilórico donde ocurre una fibrosis que se achica y llamamos a eso estenosis pilórica. Entonces el paciente tiene dificultad para que el alimento pase del estómago al duodeno. Son personas que relatan que tienen constantemente reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pero es un trastorno a nivel pilórico, una estenosis, ya sea por una úlcera que se presentó en el píloro, ahí a nivel pilórico, o una infección que después del fibrozoide ocasionó una estenosis, o puede ser la estenosis de un cáncer que está empezando por una estenosis. Los verdaderos gruesos vientres o abombamientos abdominales crónicos, que son gruesos vientres crónicos, están producidos por gases, líquidos o por masas sólidas, tumores o materia fecal, impactación de materia fecal. Veremos. Balonamiento aéreo. Nosotros vamos a llegar a tener aproximadamente, de forma normal, hasta 1,5 litros, que representaría el 70% de los gases que son deglutidos por la boca. Nosotros, cuando tragamos la saliva, no solamente tragamos el líquido, se va aire. Entonces nosotros tragamos aire líquido. ¿Ok? Entonces, puede llegar hasta 1,5 litros a ser deglutido en un día por un paciente, ¿verdad? Pero la mayoría de estos gases son reabsorbidos por el torrente sanguíneo y eliminados por la respiración. Nosotros eliminamos mediante la exhalación. Y el restante, que sería la mitad, 500 ml o 600 ml, nosotros soltamos a través de flatos, gases, por
pacientes que se atacan mucho, aquellas personas que seguran mucho los gases o a materia fecal, acaban aumentando la presión dentro del intestino, gerando distensão do colo, ¿está bien? Y da apoyo rectal. Puede generar rechículos del colon sigmoide, ¿verdad? Balonamientos, en este caso gástricos, en el caso que sea en el estómago, aquellos que degluten mucho. ¿Quién tiene chicle constantemente está allí y está tragando su saliva, ¿verdad? Esos son los que más tienen gases y después quedan arrotando o tienen muchos gases y sueltan más pedo, porque el cuerpo tiene que liberar esa presión. ¿Está bien? Bueno, entonces el ano va a ser el que elimina el restante de esos gases, y recordar que esos gases que se producen dentro del intestino son productos de la fermentación y la putrefacción a nivel de la flora intestinal, ahí por las feces, ¿sí? Putrefacción de los alimentos, ¿verdad? Y la propia flora bacteriana que va produciendo gases por la fermentación. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo eliminamos los gases? Por arriba, con el eructo, abajo, con los flatos, y el resto por la respiración. ¿Está bien? Pero esto es algo normal. Bueno, la acumulación cuando es muy excesiva, la producción exagerada o por falta de eliminación, en el caso de obstrucciones, a veces la persona normal, pero tiene una obstrucción, claro que va a acumular gases dentro del intestino y el intestino se va a distender. O puede tener un trastorno normal, pero el paciente deglute mucho y acaba entrando mucho gas dentro del estómago y tenemos lo que llamamos balonamiento gástrico. Puede ser por intubación, ¿está bien? Nosotros podemos intubar a un paciente que viene por un trauma. Si intubamos mal, va hacia el esófago y vamos soplando con el lambú, ¿verdad? Y vamos mandando oxígeno al estómago, gas, y el estómago se extiende y eso llamamos balonamiento gástrico. Hay lo que nosotros llamamos estallido gástrico, que ya no se ve hoy en día, ¿verdad? Pero antes se documentó casos de estallido del estómago por el aumento de la presión, como si fuese un balón que se insufló y explotó. Era estallido gástrico, se le dice a eso. Bueno, podemos ver también casos de hipertensión portal por cirrosis hepática antes de la aparición de la ascitis. Muchos gases dentro de la cavidad, ¿está bien? Después viene la ascitis, que en este caso sería líquido libre en la cavidad peritoneal, de carácter, en este caso, de exudado. También se presenta en los cuadros de dispepsias flatulentas o putrefactas o fermentativas a nivel del colon, cuando el paciente no logra eliminar las feces. Bueno, en casos que el paciente tenga ¿se acuerdan de obstrucción cuando habíamos pacientes que tenían cuadros crónicos de constipación? Había aquellos pacientes que tenían un debacle diarreico, ¿verdad? Esos son los pacientes que tienen obstrucciones crónicas del intestino delgado. Y aquellos que tienen un debacle gaseoso son aquellos que tienen obstrucciones del intestino grueso. ¿Se acuerdan? Que ya hablamos ya sobre eso. Entonces, esos pacientes que tienen una oclusión lenta y progresiva de parte distal del colon, por ejemplo, por voltus, tumores, fecalomas o algún tipo de estenosis, va a desencadenar la distensión del colon de forma proximal, o sea, antes de la tumoración, que puede ser transitoria si es que ainda hay una obstrucción incompleta, o pueden ser permanentes. ¿Bien? Generalmente, cuando es algo lento, al inicio no duele, pero después llega a su capacidad máxima de distensión y ahí ya empiezan a doler. Y pueden tener casi los mismos síntomas del cuadro obstructivo: náuseas, vómitos, detención de tránsito intestinal y crisis de dolor de forma intermitente en crisis. Bueno, entonces podemos tener aquellos cuadros de neumoperitoneo espontáneo, ¿sí? Y la supuración por anaeróbicos en ciertos volúmenes de quistes de ovario. Cuando está infectado, estos quistes infectados pueden producir allí gases, ¿sí? Esto sin que haga perforación de alguna parte de nuestro tubo digestivo, sin evolucionar tubo digestivo. Entonces podemos tener gases, ¿sí? Por crecimiento de abscesos, por ejemplo, en quistes de ovario y gano. Bueno, entonces podemos tener al examen físico, ¿verdad? Primero vamos a tener meteorismo aumentado, en este caso por balonamiento aéreo, hipersonoridad, que en este caso vamos a percutir y va a ser timpánico, va a estar hipersonoro,
y va a haber el típico cuadro de desaparición de la macidez hepática. ¿Cómo se llamaba esto? Signo de Joubert, ¿verdad? Desaparición de la macidez hepática. ¿Cómo se hacía eso? A la percusión, ¿verdad? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Todo el mundo ya está pensando, hay que percutir acá, ¿verdad? Solo eso. No. ¿En qué momento se hace la percusión? No, sí, ya está en la percusión. Está en la parte de la percusión. ¿En qué momento se hace la percusión? Ustedes saben que el hígado, cuando nosotros estamos con la expiración, sube. Y acá puede dar falsa desaparición de la macidez. Y cuando lo correcto es hacer con el paciente en inspiración, diafragma baja, el hígado baja en su lugar, percutimos y tiene que ser mate. Si mismo haciendo eso sigue timpánico, desaparición de la macidez, entonces es un Joubert positivo. ¿Se entendió eso? Yo ya les expliqué una vez eso y se olvidaron. Vuelvo a repetir, hay que hacer la inspiración. Y ahí no es en cualquier momento nomás la percusión. Si ustedes hacen ahora mismo, puede ser que salga timpánico. Eso no quiere decir que ustedes tienen un Joubert. ¿Está bien? Bueno. Los balonamientos, bueno, entonces podemos tener balonamientos por gases, balonamientos aéreos se llama eso. ¿Cómo se producen esos gases? Por la dilución y por la fermentación y putrefacción de los alimentos de materia fecal dentro del tubo urinario. ¿Cómo puede acumularse? Con distensión o gástrica o distensión colónica. Puede ser por un proceso obstructivo crónico, por una tumoración, bollos, materia fecal, pero puede ser algo transitorio, con una obstrucción parcial, o puede ser permanente con una obstrucción total. No da síntomas al inicio, ¿verdad? Pero después puede dar dolor. ¿Okay? Y ahí se comporta como un cuadro obstructivo de verdad. Y ahí tenemos lo que decía, náuseas, vómitos y detección de feces y de gas. ¿Ok? Bueno, después tenemos los balonamientos. ¿Cómo se eliminan esos gases? Por arriba, en forma de eructos. Abajo, platos. Y por la respiración, en la exhalación. Se puede eliminar esos gases. Bueno, balonamientos por líquidos. En este caso, el líquido que se acumula dentro de la cavidad, generalmente llamado líquido ascítico, puede tener varias características. Puede ser serohemático, puede ser purulento, puede ser ceroso, puede ser en forma de exudado, ¿sí? Puede ser. Se debe a la acumulación de líquido que se acumula dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Dentro del peritoneo, o en el caso puede ser por un quiste de ovario, de forma localizada. El ovario puede tener un quiste y dentro del líquido, ¿sí? Solo que en este caso es localizado, en forma de, tiene una cápsula. ¿Bien? Es diferente tener una normalidad en forma de quiste localizado que tener líquido suelto en la cavidad en forma de líquido libre, ¿ok? Es diferente. Es importante asegurar, como les dije hace rato, que la vejiga del paciente esté vaciada, ¿verdad? Se puede hacer eso con una simple sonda vesical. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que ese balonamiento sea un globo vesical y eso se mejora simplemente con una sonda. ¿Ok? El paciente puede llegar a tener un adenoma de próstata, una hiperplasia prostática y por eso no logra orinar. ¿Está bien? ¿Ven? Puede llegar a acumularse hasta 3 litros y eso puede llegar a diagnósticos como peritonitis, por ejemplo. Créanme, confunden mucho, chicos. Siempre acuérdense de preguntar eso. Bueno, la distensión por líquido se reconoce por el signo de la onda líquida o por signo de la renitencia. Tenemos la sensación a la proporción de líquido, eso se llama renitencia. A la percusión, los líquidos dan macidez, aire da timpanismo. El líquido, que es el libre en cavidad, si yo muevo al paciente del decúbito lateral derecho, el líquido se acumula en el decúbito lateral derecho por gravedad. ¿Se entiende? Y ya voy a percutir, ¿cómo va a ser? Mate. Si yo cambio de posición y pongo al paciente en posición izquierda, ese líquido vuela a la izquierda y voy a percutir, ¿cómo va a estar? Mate. Pero si yo percuto donde estaba mate, ahora está timpánico, porque el líquido cambia de posición. ¿Está bien? Si está parado y el líquido se acumula hacia abajo,
va a ser mate hacia abajo y puede ser somnódulo hacia arriba. ¿Se entiende? Eso en el abdomen. Signo de la matidez cambiante se llama eso. Así, acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal puede ser por varios factores. Puede ser un síndrome nefrótico, puede ser por exceso de la producción de hormona antidiurética o aldosterona, puede ser porque el paciente está con una disminución de la presión oncógica por déficit de albúmina o albuminemia, puede ser porque el paciente tiene trastornos hemodinámicos como una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es la causa, una de las causas más frecuentes, y otra es la cirrosis hepática por hipertensión portal. Entonces, tenemos dos factores más importantes: la hipertensión portal, que puede ser generada por una cirrosis alcohólica o cualquier otro tipo de trastorno cirrótico por hepatitis o por infecciones o por tumores, e insuficiencia cardíaca, que son los cuadros más comunes de ascitis, y el síndrome nefrótico. ¿Está bien? Después tenemos trastornos intraabdominales, hemodinámicos, inflamaciones de la serosa. En este caso, ya por una peritonitis, entran cuadros de agudos, no entran cuadros de balonamientos gástricos crónicos, porque la peritonitis es algo agudo, ocurre en cuestión de 1 a 2 días y ya es grave. Entonces no es algo que el paciente va a decir, yo estoy así ya hace 2, 3 semanas o un mes. No va a poder decir eso, pues ya estaría muerto ese paciente. Bien, bueno, alteración de la circulación intrarrenal. La colección puede tener varias características. Puede ser un transudado, puede ser un exudado, puede ser serofibrinoso o hemático, en este caso hemorrágico, puede ser purulento, puede tener un líquido blanco que sería la linfa, sería en este caso quiloso o quiliforme, se le puede decir a eso. Entonces, al tomar muestra del líquido, en un procedimiento de paracentesis, por ejemplo, ahí podemos ver las características de la tumoración. Por ejemplo, en el cáncer suele verse ese líquido ascítico que es cero hemático, a punto de estar como si fuese la sangre. Pero no es sangre, es cero hemático. ¿Está bien? No olvidar esos detalles. Veremos acá. En el caso de los pacientes que tienen hipoalbuminemia, se ve más eso en pacientes en extrema pobreza. Los que viven en la rúa, en la calle, o en países, por ejemplo, en regiones donde la pobreza es extrema y no hay alimentación. Antes se decía mucho que en África, y todavía sigue, ¿verdad? En África, ¿verdad? Los niños ustedes ven abdomen bien abombado, ¿verdad? Y sus brazos pareciendo así piel y hueso, ¿verdad? Casi no hay nada de músculo, casi no hay nada de grasa, ¿verdad? Ellos están así abombados porque hay líquido. ¿Por qué? Porque su presión oncógica es muy, muy baja. Se llama hipoalbuminemia. Cuando la albúmina baja mucho, cualquier uno puede tener déficit de la presión oncógica y el líquido extravasa para el tercer espacio. ¿Está bien? Ustedes ya vieron mucho de eso seguramente en pediatría también, ¿no? Y ahí van a volver de esta materia van a volver a citar esos síndromes de hipoalbuminemia. Bueno, después tenemos la insuficiencia cardíaca derecha y la hipertensión portal, son los que generan el mayor número de pacientes con cuadros de ascitis, tema de examen. Hay varios que nosotros citamos aquí, pero la insuficiencia cardíaca y la hipertensión portal son los que generan mayores casos de pacientes con ascitis. El factor principal en este caso, que sea paciente con hipertensión portal, se debe a un aumento de la presión de los sinusoides hepáticos a nivel intraparenquimatoso, dentro de los sinusoides del hígado. Cualquier obstrucción puede generar allí o aumento de la presión, extravasación de líquido por la serosa por la cápsula de nuestro hígado. ¿Y dónde va a gotear? Entonces el hígado está aquí encima y va a comenzar a pingar acá. Va a empezar a llenar ese líquido, que es más como un transudado, hacia la cavidad peritoneal. Y puede llegar hasta 6 a 9 litros en su capacidad máxima, incluso hasta 11 litros. Mucho, ¿verdad? Eso lo produce el hígado. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿por qué? En la insuficiencia cardíaca, por aumento de la presión hidroestática. ¿Está bien? Entonces, las diferencias de presiones, en este caso, de la insuficiencia cardíaca, por un cuadro de resistencia vascular, ¿verdad? Aumenta la presión hidroestática
puede ser por un aumento de la presión, insuficiencia cardíaca, y extravasa el líquido al tercer espacio. Y el paciente va a estar edematizado y acumula líquido, no solo en el abdomen, en cavidad pleural también, puede dar derrame pleural. ¿Está bien? Entonces se confirma con una radiografía, se hace una ecocardiografía y ya sabemos el motivo, ¿verdad? Pedimos albúmina y proteínas, porque también puede ser un déficit de proteínas y albúminas, hipoalbuminemia, como se cita acá, ¿verdad? Por desnutrición, entonces también podemos resolver eso, ¿verdad? Ahora, en el caso de la hipertensión portal, ahí ya se debe a un trastorno por cirrosis, ¿verdad? Donde el hígado, por ya sea infecciones virales, bacterianas, traumas, tumores, incluso el cáncer, neoplasias o metástasis, puede generar allí obstrucción de los sinusoides con extravasación de líquido. ¿Está bien? El líquido puede atravesar el diafragma, generalmente del lado derecho, en forma de derrame. ¿Está bien? Serían derrame torácico, si se cuando hay por hipertensión portal. Derrame torácico. Claro que hay que recordar la derrame pleural en un paciente que aparece sin ninguna explicación y tiene síntomas respiratorios, pensar en un cáncer, ¿verdad? Hay que pedir una radiografía de tórax, evaluar bien el pulmón también, descartar. Vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Tórax, pues ya se olvidaron. Ustedes tenían pruebas de traumatología, ni me prestaron atención, ¿verdad? Bueno, clínicamente la ascitis tienen localización libre dentro del peritoneo, o sea, están dispersos dentro de la cavidad. Es en abundante cantidad cuando se hace el diagnóstico, ya tiene allí considerables 1 litro o más aproximadamente. Suele ser de carácter seroso, ¿sí? Es transparente al inicio, suele ser transparente, tiene amarillillo, así, pero más transparente. El paciente relata aumento de peso y dificultad para respirar o dificultad para caminar. Siente que su barriga le gana peso y le inclina, ¿verdad? Como las embarazadas, ¿verdad? Las barrigas le inclina hacia adelante, entonces la embarazada tiene que andar así, ¿verdad? Así, con la barriga hacia adelante. Cuando está allí en el séptimo, octavo mes para adelante, la mujer ya empieza a andar ya inclinada hacia atrás para no caerse hacia adelante. Bueno, ¿qué vamos a ver? Dependiendo del volumen o de la cantidad de líquido ascítico que hay dentro de lo que sería la cavidad peritoneal, podemos llegar a tener hasta 300 o 1 litro, ¿verdad? 300 ml hasta 1 litro de líquido ascítico, ¿verdad? Que generalmente es en pequeña cantidad, no suele ser visible con el paciente en posición parada, pero si le acostamos al paciente y le ponemos el decúbito lateral, veremos que el flanco de ese paciente se abomba. Cuando se para, vuelve a su normalidad. Si se hace del otro lado, el otro flanco también se abomba. Entonces, podemos hacer esa maniobra para ver cuando la ascitis es en menor cantidad. ¿Quieren confirmar? Hagan esa maniobra. Coloque el paciente en decúbito lateral y el flanco va a aumentar porque el líquido se acumula en esa región y lo queda abultado. ¿Ok? Ya, cuando supera los 1 litro, litro y medio, 2 litros o hasta 3 litros, ya suele ser un poco más visible. Generalmente al paciente a acostarse en el decúbito dorsal, los flancos se abomban, como si fuese un sapo, ¿saben el sapo? Y queda una imagen característica de abdomen en batracio. ¿Está bien? Abdomen en batracio. Son ya ascitis de moderada cantidad que en el abdomen con pacientes de decúbito dorsal se acumulan en la parte posterior y hacia los flancos, haciendo que los flancos de la pared lateral del abdomen queden abombados, dando el aspecto del vientre en batracio. ¿Está bien? Ya en el caso que sea una ascitis ya más en abundante cantidad, considerablemente grande, vamos a tener un abdomen globuloso, la piel va a estar fina y tensa, ¿okay? Puede ser brillante incluso en algunos casos, ¿verdad? Con estrías, porque es algo que el cuerpo a veces no se adapta y va rompiéndose y va formando estrías, cosa que se ve más en el embarazo, por ejemplo, en algunas mujeres. En el hombre sí presentan estrías. Generalmente es en la parte más baja del abdomen. ¿Okay? Podemos ver circulaciones colaterales que pueden dar sugerencia de cuál es el trastorno que tiene el paciente. Cuando la circulación colateral parte del ombligo en forma radiada en diferentes direcciones, se llama
signo de la cabellera de medusa. Cuando en el abdomen se ve yendo del tórax hacia la pelvis y viceversa, yéndose así en sentido vertical, sin irse hacia el ombligo, eso se llama circulación cava-cava. ¿Está bien? Y indica una obstrucción de la vena cava inferior. Síndrome o circulación colateral cava-cava. ¿Ok? No olvidar esos detalles. Otro detalle que se puede generar, además de la circulación cabellera de medusas, y acá la circulación cava-cava, por obstrucción de la vena cava inferior, tenemos lo que llamamos hernias. Las hernias, en el caso, pueden aparecer en el ombligo, o si el paciente ya tenía una hernia inguinal. Yo ya tuve casos de pacientes que venían por hernia. Doctor, tengo una hernia, quería operarse, y en el momento del diagnóstico, que yo venía con un chico de consulta que era hernia, yo allá miraba, este ya tiene líquido acá, hay que evaluar, pedimos la ecografía, evaluamos si tenía una hernia porque tenía así, pero ella tenía una hernia que nunca dio importancia, pero de repente la hernia empezó a quedarse apuntada. Entonces, en ese caso, no adianta operar la hernia. Porque va la presión, si usted opera y no tratan cuál es el problema, si es una insuficiencia, no tratan, y si es una insuficiencia renal, no tratan, o si es un síndrome de hipertensión portal y no hacen el seguimiento correcto, el líquido va a seguirse acumulando. Y por más que ustedes reforzaron muy bien y apretaron, dieron refuerzo, pusieron malla y reventaron encima, la presión va a hacer que esos puntos se suelten, y en el postoperatorio, en una semana, la cicatriz no va a funcionar y va a quedar de nuevo verde. Entonces hay que hacer un seguimiento, un tratamiento. ¿Está bien? Hay que ver cuál es la patología de base. Bueno, al palpación vamos a tener una sensación de fluctuación o el famoso signo de la onda líquida. ¿Cómo se pone el paciente deitado? Se acuesta el paciente, ¿verdad? Se puede pedir la mano del paciente para colocar por el medio. Se hace un movimiento por un lado y la otro lado ustedes colocan su mano, y si sienten que algo les impacta, ¿verdad? En este caso una sensación de renitencia, es el signo de la onda líquida. ¿Está bien? Por la Y si por ahí tienen duda y no es muy grande, pueden ponerle el decúbito y palpar y percutir los ¿ok? Bueno, generalmente la ascitis no duele a la palpación porque es algo crónico y no inflama el peritoneo, entonces no tienen por qué generar dolor. ¿Está bien? No se olviden de eso. Si genera dolor, hay que investigar, puede haber otra causa. Otra causa. Bueno, a la percusión vamos a determinar zonas de sonoridad superior y otra inferior. La matidez producida por el líquido, en el caso de la ascitis, es cóncavo hacia arriba, ¿da? Por la pelvis, en esa posición, el líquido se acumula así y la ascitis queda distribuido así. Si yo voy a percutir, es cóncavo hacia arriba. Sin embargo, el quiste de ovario, que también tiene líquido, es encapsulado, y al estar encapsulado es así el quiste de ovario. Y podemos ver convexidad superior y concavidad inferior. Es diferente. ¿Saben por qué yo digo eso? Porque en las mujeres, cuando tienen quistes de ovario gigantes, el quiste es líquido. ¿Saben el signo de la matidez cambiante? Si el quiste de ovario es muy grande, el ovario también puede moverse si nosotros movemos al paciente de lado. El ovario va acá, machidez. Movemos acá, se va acá, machidez. El signo de la machidez cambiante. Entonces, el quiste de ovario puede simular ser un líquido así. Pero si vamos a percutir, la ascitis es cóncava para encima y el quiste de ovario es cóncavo para abajo. ¿Se entiende? No olvidar eso. Ese es un detalle. Y claro, la sensación de que cuando palpamos, cuando hay un quiste de ovario, vamos a tener una sensación de una masa, porque es encapsulado. Entonces vamos a tener esa sensación de una masa. ¿Ok? Bueno, entonces es importante también buscar el signo de la machidez cambiante. La machidez se evidencia en ambas regiones lumbares. Yo les hablo pues que ustedes ya saben, ¿verdad? Que ustedes me dan la sensación de que ya leyeron, como están en el parto. Estas cosas se hablan en patología quirúrgica, que justamente la van a dar en el cuarto año. ¿Ustedes no tuvieron estos temas ya en el tercer año? Nunca. En semimédica sí, ¿verdad?
Tasia, ¿verdad? Entonces yo me doy entendido que ustedes ya saben, por eso yo les hablo así. Pero si no, me avisan y vuelvo a explicar. Vuelvo a repetir. En el caso de la percusión, el quiste de ovario es convexo. El quiste de ovario, tenemos el útero, las trompas. El quiste de ovario puede llegar a ser tan grande, pero dentro del abdomen. Si le movemos al paciente del ducto lateral izquierdo, el quiste de ovario puede irse allá y voy a tener machitis. Le muevo el ducto lateral derecho y el quiste de ovario viene de nuevo acá, sale allá, sonoro y acá va a estar mal. Entonces va a darse una machitis cambiante y puede confundirnos con la ascitis. Pero, a diferencia de la ascitis, por ejemplo, es así. La ascitis se acumula por cavidad abajo. Entonces tiene ese formato y vamos percutiendo machitis, y la sensación es de que es cóncava hacia arriba, la ascitis. Sin embargo, el quiste, el convexo para cima, pero acá abajo suele dar una sensación de concavidad, el quiste de ovario. ¿Está bien? Eso es algo que vamos a tener que buscar en la percusión. O en la palpación podemos sentir la sensación de una masa. ¿Cómo es la sensación? De que tenemos una pelota rebotando, una bolilla flotando. ¿Está bien? Rebotando. Sería eso, rebote, si no rebote. Bueno. En el caso que sea hacia la región lumbar, también podemos tener en el riñón quistes renales, ¿sí? Retroperitoneales. En el riñón podemos tener una hidronefrosis. Esa hidronefrosis vamos a tener un quiste que es en forma de nódulo que acumula líquido, que hay dentro líquido, que es seroso ese líquido. Y la sensación que vamos a tener es de una masa que al percutir es mate. Y si es solo de un lado y no del otro lado, entonces podemos hacer el diagnóstico de un quiste retroperitoneal. Hay que hacer la diferencia con tumores retroperitoneales. El tacto vaginal y el tacto rectal también verifican la movilidad del útero, que en estos casos, cuando hay ascitis, suele estar bien móvil, por lo tanto, toda la sensación de fluctuación al tacto vaginal o al tacto, en el caso del hombre, el tacto rectal. Parece dar la sensación de que flota, ¿saben? Así como hay abombamientos en lo que sería en el fondo del saco de Douglas, que es el espacio entre el recto y, en el caso de la mujer, el útero, y en el hombre el recto y la vejiga, ¿ok? Bueno, detalle. En algunos casos, ese líquido ascítico puede ser a consecuencia de tumores o neoplasias a nivel de metástasis, ya cuando hay metástasis. En la metástasis, como dijimos antes, siempre hacen proliferación o diseminación por vía linfática primero y obstruyen esos linfáticos al generar un aumento de la linfa extravasa y genera también acumulación de líquido. Entonces, en pacientes que tienen siembra peritoneal, ahí se dice por una metástasis, ya podemos tener también esa sensación de abombamiento a nivel de lo que sería el fondo de saco de Douglas, que no tiene que ser doloroso. En el caso de sangre, al tocar, duele. En el caso de pus, duele. ¿Ok? El grito de Douglas. En la ascitis no existe eso. No hay grito de Douglas. Que no está inflamado y no es sangre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pedir, claro, un hemograma. Vamos a pedir laboratorio completo, un hepatograma para ver cómo está el hígado, las transaminasas hepáticas, GOT, GPT, gamma GT, la tasa alcalina, la bilirrubina. Bueno, vamos a pedir allí dosajes de proteínas y albúminas para ver si no está con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, que también es un factor de riesgo, ¿verdad? En ese paciente tenemos que pedir también una orina simple, un perfil renal para ver cómo está el riñón. ¿Está bien? Todo lo que sea relacionado a sangre, laboratorio, ¿verdad? Son marcadores tumorales caso ustedes tengan sospechas de neoplasia. Por ejemplo, hicieron tacto rectal y se hicieron nódulos. Y un Douglas abombado y no doloroso. Puede ser un cáncer en una persona ya de 60, 50 años. ¿Ok? Entonces, en esos casos pedí también marcadores tumorales. Bueno, pasado eso, pedimos los métodos de imágenes.
Tenemos radiografía de tórax. ¿Qué me va a mostrar la radiografía de tórax? Si yo sospecho de una insuficiencia cardíaca derecha, puedo ver, quiero confirmar, pido ya una ecocardiografía y la ecocardiografía me va a mostrar si realmente tengo una insuficiencia cardíaca. Después quiero ver en los pulmones, quiero ver si no hay líquido en cavidad pleural, derrame pleural. Los cuadros de hipertensión portal generan exudado hacia el tórax y puede dar allí un cuadro de derrame torácico, derrame pleural. ¿Está bien? Eso es un paciente con trastorno de hipertensión portal. Bueno, aparte de eso, pedir una ecografía abdominal que me va a confirmar la presencia de líquido libre en cavidad, así como también hacer una ecografía renal. ¿Por qué? Para descartar quistes renales, quistes retroperitoneales, o que no sea un cuadro de sistema nefrótico en este paciente y que eso sea la causa de la acumulación de líquido dentro de la cavidad. ¿Ok? Bueno, después de hacer todo eso, pedir la ecografía, ecocardiografía, la radiografía, podemos hacer métodos un poco más invasivos, como la famosa paracentesis, que sería un método donde vamos a punzar el abdomen, siguiendo una técnica quirúrgica o usando ultrasonido, la ecografía, y ver si hay líquido y drenar ese líquido, tomar muestras para el laboratorio, pero también aprovechar que ya está ahí y drenar todo el líquido caso sea necesario, caso el paciente tenga síntomas. ¿Cuál es la capacidad máxima? O sea, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede retirar del abdomen con seguridad sin producir trastornos hemodinámicos en el paciente o en aquellos pacientes que no va a ficar internado y se va a ir de forma ambulatoria? No. 2 litros por día se puede sacar. No van a sacar más que eso. Yo ya quité más que eso, pero no fueron pacientes que yo quité allí, voy a quitar 6 litros y voy a mandar para casa. ¿Qué va a pasar con el paciente? Esa citis, ¿de dónde salió, gente? De los vasos sanguíneos. Entonces el paciente tiene extravasación de líquido intravascular al espacio, al tercer espacio intersticial y al tercer espacio, que es cavidad. Entonces, todo ese volumen, claro que no fue algo de un día para otro, fue algo que llevó tiempo, entonces el paciente fue reponiendo el líquido que perdía con la hidratación, pero si yo le saco 6 litros, la presión del abdomen disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión arterial del paciente cae y el paciente puede levantarse y ¡pum!, caer por el suelo. Y ahí te van a tener un paciente que se complicó y además ganó un trauma craneoencefálico. Sí, una vez me pasó eso. De 6 litros un paciente, yo era interno, cuando eso era interno. En IPS estaba. Sacamos así, vino mi jefe, el doctor, era el doctor Guerrero, creo. Vino y me dijo, Elías, ¿ya sacaste así? Y dije, no, nunca. Vamos a sacar. Fáciles, no es difícil. Cualquiera uno de ustedes va a poder hacer con una sola mirada o incluso el doctor guiándolo a ustedes, se van a hacer. Y él me dijo, saca, quédate ahí sacando, ¿verdad? Y bueno, se fue el doctor, me dejó ahí, confió en mí, ¿verdad? ¿Para qué lo confió en mí? Y me dejó ahí con una garrafa, tenía 2 litros la garrafa. Saqué, y venía, y yo feliz. Y ya terminé, ¿verdad? Desvacié esa garrafa y dije, voy a dejarle orgulloso al doctor. Ya sacamos. Saqué. Desvacié. Fue tres botellas de 2 litros. Ahí el paciente no estaba internado. El paciente se levantó, yo le quité, ¿verdad? Se levantó el paciente y ya terminó. Sí, ya terminó, ya está bien, ya puedo irme. Pero estaba todavía tocado, ¿verdad? Y en eso se sienta y se levanta y ¡pum!, cae. Por suerte no se cortó ni nada, pero sí se golpeó. Ahí lo tuvimos que levantar, poner allí, ventilar, ponerle un suero para hidratar, para subir de nuevo su presión. Mira la situación que yo me metí, ¿verdad? Me asusté. Imagínense un estudiante allá, un paciente que se desmaya y usted no sabe qué hiciste, ¿verdad? En aquella época. No, y en el peor de los casos, médico. Vamos a llamar médico. Bueno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. Hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Quitar por semana o cada 2 días puedes sacar 2 litros. ¿Por qué sacar? Si el paciente se va al hospital y ya el paciente con hipertensión portal y es cirrótico,
nosotros ya hacemos tratamiento más para aliviar los síntomas. ¿Para qué? Para que el paciente pueda respirar, para que no tenga dolor, ¿sí? Son los motivos más frecuentes de consulta a pacientes con ascitis. Y entonces hacemos de forma paliativa, pero al mismo tiempo hay que tratar cuál es la enfermedad. Si hay una hipertensión portal, ver cómo está su proteína, su albúmina, porque un paciente con hipertensión portal o cirrótico no produce bien o no sintetiza bien las proteínas. Entonces, ¿podemos reponer proteínas? Se puede. ¿Se puede reponer albúminas? Se puede, pero tiene un valor exacto y hay que pedir laboratorio antes de transfundir. Pero ahí tendría ya un paciente internado con una vía hidratada. En esos casos no puedes quitarse, pero te puedes tener que evaluar y hay que reponer el déficit que tiene ese paciente. ¿Entienden? Entonces, no es así nada más, gente. Ustedes están en el regional, están en otro hospital, acá en Franco. El doctor les dice, saque más, tomen cuidado. Y si el doctor mismo le dice, saque más, ustedes obedezcan, ¿verdad? Si es que el doctor les exige, ¿verdad? Y ustedes quieren caerle bien. Pero no le aconsejen a levantar y ya caminar. Sentarse primero con alguien ahí al lado. Ustedes mismos pueden quedarse ahí unos 1 o 2 minutos. Si en ese unos segundos, unos minutos, no se desmayó ni cayó, va a poder andar. Si se tonteó, déjenle ahí. Que no se vaya, que va a caer. Les aseguro que va a caer. Hay un punto de referencia. ¿Se acuerdan del punto de McCurney para la localización del apéndice? Que es una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca, al núcleo superior. Esa línea se divide en 3 porciones. El tercio interno más el medio serían los 2 tercios internos, con un tercio externo es el punto de McCurney, lado derecho, para la localización del apéndice. Y esa misma referencia se puede utilizar para hacer la paracentesis, solo que del lado izquierdo. ¿Por qué se hace más del lado izquierdo? Porque el colon sigmoide está más profundo en relación en el flanco o en el caso de la fosa ilíaca izquierda. Sin embargo, acá el ciego está más anterior y el apéndice también está ahí. Podemos usar el apéndice o el ciego y ocasionar el trastorno grave. Por eso se hace aquí. No quiere decir que no se puede hacer en cualquier parte del abdomen. Se puede, siempre y cuando ustedes tengan una ecografía, una ultrasonografía para hacer guiado. Bien, pero yo nunca uso ecografía para hacer una parte. Siempre hago lo tradicional, lo clásico. Bueno, dice acá. Exámenes complementarios, podemos hacer la paracentesis. Se puede realizar en el punto de unión del un tercio externo con el tercio medio, serían los 2 tercios internos, de la línea umbilico es de la espina ilíaca anterior superior y la línea umbilical, en el caso del ombligo, del lado izquierdo. En este caso, se toma la muestra del líquido ascítico y se envía para estudio o cultivo, para ver si hay bacterias y se estudia si hay proteínas, si hay albúminas, si hay sangre. ¿Okay? Todo eso se tiene que evaluar. Si es limpio y transparente, en la ascitis por transudado se ve eso. Puede ser turbio o grumoso en el caso que sea un exsudado. Si es sanguinolento, indica, por ejemplo, cáncer peritoneal, por siempre peritoneal, cáncer. Si es rojo, aspirar en rojo, pensar en cáncer. Hay que pedir laboratorio para ver si hay marcadores tumorales. ¿Ok? En el caso que sea un exudado, podemos ver también en el carcinoma y también en la tuberculosis. ¿Ok? No se olviden de eso. Ya en el caso del transudado, además transparente, se ve la cirrosis hepática descompensada, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca. Entonces, va a ser transparente o en forma de transudado en síndrome nefrótico, síndrome de hipertensión portal e insuficiencia cardíaca. Va a ser en forma de exudado en carcinomas y en la tuberculosis. Y más sanguinolento en cáncer peritoneal. ¿Está bien? Van a poder memorizar estos detallitos aquí. Esto es importante. Encierren el círculo a partir de aquí para acá. Cierren el círculo y coloquen temas de carácter. Ya son las 6. ¿Qué les parece? 15 minutos de receso y pueden continuar.